Soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas las redes de Eddie Warman, @Eddie Warman. La bella época, Le Belle Époque, ¿qué significa? ¿Qué periodo es? Pues anticipadamente, adelantándome un poquitito a Nuria Galán, esta gran historiadora, curadora de arte, colaboradora de este programa, a quien queremos y respetamos mucho. La bella época, pues es como de la mitad, un poco más arriba del siglo XVIII, hasta que comienza la Segunda Guerra Mundial. Por eso encontrarán esas estaciones de tren preciosas en Europa, de la Belle Époque, de la bella época, en Francia, en España, en Inglaterra, hasta en Alemania, que corresponden a ese momento de oro de el arte y la exageración y la belleza. Y bueno, cada quien tenía un sentido de la belleza. Nuria, me da mucho gusto recibirte. Muchas gracias, Eddie. Feliz de estar aquí y de hablar de lo que más me gusta, que es el arte, y de este periodo realmente peculiar, que inclusive yo me iría más lejos. Aquí podemos ver la colonia Roma, como todas las acciones que se hicieron en el Porfiriato están como muy empapadas de esta idea de bonanza, de confianza en la ciencia, en el progreso, en la industria y en la búsqueda efectivamente de una belleza muy particular, pero también de un cambio radical de estilo de vida. Entonces, esta bella época, como lo mencionaste, habla de un periodo muy corto en tiempos históricos, ¿no? No podemos hablar del Renacimiento que duraba 300 años. Ahora, la Belle Époque dura escasos 44 años, de 1870, después de la guerra franco-prusiana, en donde París, que es realmente la capital de la Belle Époque, queda completamente devastada. Curiosamente, no por el ejército prusiano, sino por la propia población francesa que estaba en pleno descontento, y hasta la irrupción de la Gran Guerra, ¿no? De la que nosotros conocemos como la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Qué sucede en estos breves años? Es sus tiempos vertiginosos, en donde los avances científicos, los avances industriales, la búsqueda por distintas expresiones artísticas, la irrupción de nuevos materiales de construcción, de fuentes de energía, pues cambian radicalmente la manera en que se entendía la cotidianidad. Y pues el arte no queda al margen, ¿no? Es un claro reflejo de lo que se está viviendo. Así que vamos a hablar un poco de, digamos que el estilo predominante en aquella época, podríamos pensar que es el impresionismo, ¿no? El impresionismo que está caracterizado por representar la vida al aire libre, ¿no? Esta pintura al exterior, estas pinceladas rápidas y juguetonas, pero también nos vamos a centrar en los temas que expresan mucho más la idea de la Belle Époque, que no son tanto los paisajes sin la presencia humana, sino justo el momento en donde la gente está gozando y cómo es que goza de la vida pública, del exterior, de los parques. Como podemos ver en esta primera imagen que se muestra, que es de Renoir, en donde vemos un grupo de jóvenes, todos celebrando en un espacio exterior, cubiertos por un toldo, ¿no? Para pues cubrirse del sol, y vemos como una disparidad en cuanto a la vestimenta. Sí, claro, traen playeras sin manga, cosa que no era común usarlo en esa época, pero aquí están como muy desvestidos, ¿no? En lo más mínimo, efectivamente, hoy sería muy casual, ¿no? Si te da calor, pues te despojas de tu ropa. Sin embargo, aquí muchos de los jóvenes, que todos, por la manera en que están vestidos los otros, nos dan a entender que son burgueses, ¿no? Que son de esta clase adinerada, pero sin embargo se relajan, ¿no? Y se despojan de sus camisas y se quedan simplemente con la camiseta, la ropa interior, en presencia también de mujeres, ¿no? De estas mujeres igualmente jóvenes, ellas sí no se despojan de sus chaquetas. Lamentablemente. Sin embargo, están plácidamente comentando, jugando, tomando alcohol, champán, vino, lo que sea, vino, pastis. Exacto, y como la cercanía, la familiaridad, y todos estamos hablando de inclusive la que estamos viendo en esta pantalla, que está empinándose una copita, es la que será posteriormente la esposa de Renoir, pero para este momento simplemente
es su novia. Y también ese es un cambio radical, ¿no? Habría que pensar que bajo esta doble moral, el hecho de cortejar a una dama, pues tendría que ser bajo estrictas normas de lo doméstico, y sin embargo aquí ya los vemos como en el exterior, conviviendo abiertamente entre jóvenes, ¿no? Entonces ese es como el ambiente mínimo que en las expectativas se esperaba de este momento. ¿Y cuáles son como los cambios radicales en términos de el arte y de la vida diaria que van a modificar la manera de ver el mundo, mínimo desde Occidente? Por un lado, el imperialismo, ¿no? Este imperialismo en donde explota sus colonias, abastecen de materia prima y ellos entonces ya no se preocupan por lo elemental y empiezan a desarrollar la industria, e inclusive también se empiezan a plantear de qué hacer con el tiempo libre, ¿no? Qué hacer con la idea del ocio. Ese es otro aspecto realmente interesante y que surge en esta época. Otro aspecto puede ser el cinematógrafo, la irrupción del cine, que en términos del arte es una gran revolución, porque por un lado ya había llegado la fotografía, que había cuestionado el camino del arte, que era el imitar la naturaleza, pues ya no quedaba, porque ya estaba este aparato. Ahora todavía peor cuando está la imagen en movimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el destino del arte? El capitalismo también se empieza a vivir. Entonces aquí lo que estamos viendo en esta imagen son una serie de carteles hechas por el fantástico Mucha, en donde lo que está vendiendo son bicicletas. Y todavía es más innovador el hecho de que están vendiendo bicicletas para hombres y mujeres. El diseño de la bicicleta, que es fácil para andar con una mujer que viste una falda, esto habla de la posibilidad de que las mujeres se pueden mover y pueden ser libres y pueden transitar y pueden ser o aspirar a ser más independientes. Esto no quiere decir que en la realidad no les hayan tirado piedras, ¿no? Cuando veían a una joven en bicicleta, siempre había una mente obtusa, ¿no? Que se sentía amenazado por esta presencia femenina y las atacaban, pero ya estaba esta opción y ya se estaba abriendo el camino hacia la independencia femenina, que también va a ser muy importante en este tiempo. Y hablan de The Rover, que como tú sabes, también en Inglaterra se lanza una marca de vehículos muy poderosos, todoterreno, que era Land Rover, Range Rover, y que siguen, claro. Y luego siguen se siendo unen el anhelo de muchos. Correcto, sí, son caros. Y luego se unen con Jaguar. Entonces, Jaguar y Land Rover, ya en la época moderna ambos, pero previo, The Rover, pues no sé si tengan que ver algo en el antecedente, pero me llama la atención del cartel. Claro, posiblemente sea lo mismo y que tenga que ver con las llantas, ¿no? Y con la manufactura de estos diseños. Otro aspecto interesante es como esta actitud del ser humano frente al entorno natural, ¿no? Como decir, no hay nada de la naturaleza, no hay ningún reto o un obstáculo en la naturaleza que el ingenio humano no pueda librar, aparentemente, ¿no? Entonces, tanto que se diseña un buque que se vende como infalible, ¿no? Que no se puede hundir. El Titanic. El Titanic. Obviamente la naturaleza siempre nos ha dado lecciones, no siempre aprendemos de ella, ¿no? Porque en 1912 se hunde. Sin embargo, todavía estamos aquí como contentos, pensando que el mundo se va a conectar, ¿no? Que los viajes entre América y Europa cada vez van a estar más cerca, y que también se convierte en una cuestión de élite, ¿no? O sea, el diseño que tiene el Titanic, ¿no? Los interiores, como se pueden ver. Lujosísimos, las escaleras de madera, los barandales de latón, vamos, era una locura lo que había dentro. Los tapices, sí, parecería que eran como pequeñas mansiones, ¿no? Garantizaban eso mínimo para aquellos los que tenían la capacidad económica, ¿no? De pagar un camarote de estos, obviamente no para los trabajadores, ¿no? Y las demás personas. Sin embargo, pues hasta por cierta negligencia, tarde o temprano, el buque se hunde en 1912, le da una clara lección al ser humano que ya también está respirando para ese entonces ciertas tensiones entre las naciones que van a prefigurar, ¿no? La irrupción de la Gran Guerra. Oye, pero ahí verás que el barco está deforme en su trazado, se ve curvo. No obstante, el trazo de las figuras de aquellos sobrevivientes sobre los botes o colgándose de los remos o de la madera es perfecta, pero el barco Titanic se ve como caricatura. Sí, y que ya se está
Ya está curveado, ¿no? claro. O sea, ya está como el camino hacia el hundimiento y eso es pues por una falta de cálculo, ¿no? Y por chocar con un enorme iceberg que apenas asomaba a la punta, ¿no? Entonces es una gran tragedia en términos de la vida que se perdieron, pero también del concepto que se tenía, ¿no? De esta idea de progreso, de bonanza. El cine, acabas de mencionar algo adelante. Sí. No comentaste sobre el nacimiento del cine con los hermanos Lumière hacia 1900, principios de 1900, pero en la transparencia anterior mostrabas una cámara de los maestros Lumière. Exactamente, de 1895, y que también tenía que ver con esta idea del ocio. Tarde o temprano se exponía todas las tardes el mismo video y la gente acudía a observar la imagen en movimiento, ¿no? Que era algo francamente fantástico y se hacían dentro de los grandes almacenes. Otro aspecto interesante en la vida de la Belle Époque es la moda, ¿no? Las tendencias de la moda, tanto la moda femenina como la moda masculina encarnada por la figura del dandy, que ahorita vamos a ver, ¿no? Uno de los grandes símbolos de la Belle Époque, sin duda, y el anhelo, ¿no?, de mucha gente que viaja hacia Europa es conocer la Torre Eiffel, ¿no? Esta construcción que estaba planeada para ser una construcción efímera, que lo que iba a mostrar es este nuevo material, ¿no?, con el que se podían construir grandes edificaciones de enormes tamaño, pero que la gente no estaba habituada a observar, ¿no? Y que inclusive en un principio les pareció monstruosa, ¿no? Como se puede ver en esta foto, en donde vemos la presencia de una torre hecha de fierro, ¿no? Y en un París que no tenía edificios, en un París que son casas de 2 pisos. Totalmente, el paisaje urbano se ve completamente trastornado. No sé si te pasa, Eddie, digo yo que soy una nostálgica, cada vez que veo un edificio demasiado alto, me duele el corazón pensando de que se va a ejercer una sombra, de que va a alterar el paisaje urbano. Digo, quizás no mucha gente tenga ese mismo sentimiento, pero posiblemente si yo hubiera sido habitante de aquel París, sí me hubiera asustado de ver 300 metros de altura, ¿no? Claro. Rompiendo con el paisaje tradicional de París. Nos impacta en el 2023 viajar a París y ver esa torre de frente y de abajo hacia arriba, o subir, como dicen en España, subir hacia arriba y bajar hacia abajo, entrar adentro y salir afuera. Nos impacta, ahora imagínate en aquella época. Terminando de esta foto en blanco y negro, de foto antigua, además, una foto seguramente tomada con aquellas cámaras como la de Lumière, de cajón, de París, vista desde lo alto con la torre a lo lejos, o al centro, la gran Torre Eiffel. ¿Con qué vamos? Vamos con la figura femenina, ¿no? Como va cambiando la ropa, empiezan pues poco a poco a abandonar estos apretados corsés, se van sustituyendo por distintas tendencias, como se puede ver en este magnífico retrato de una dama hacia finales del siglo XIX, en donde vemos por un lado la presencia de un cuerpo mucho más delgado. Se empieza a utilizar poco a poco esta figura un tanto lánguida, de apariencia enfermiza, que tiene más vínculo con el lado espiritual, ¿no? Bueno, se creía, ¿no? Todo esto son estereotipos. Vemos que prácticamente no tiene maquillaje y apenas se recoge el cabello accidentalmente, pero ella exhala como elegancia y sofisticación, ¿no? Todas estas prendas las podías obtener en los distintos almacenes, ¿no?, que se empezaban a abrir en distintas ciudades, como en Londres, en Harrods, ¿no? Y aquí en México, pues el puerto de Liverpool, ¿no? Se empezaban a abrir estos lugares para poder consumir la moda, las tendencias y los cambios, ¿no? Pero algo importante es que esta mujer exhibe un vestido muy suelto, amarrado con un cinturón, como si fuera de manta, con un solo tirante, dejando a la imaginación que pronto se caerá y podrá descubrirse el pecho. Empieza a verse el principio del busto sin llegar a más, nada más se ve donde empieza a levantar en el tórax,
y sí, este vestido muy suelto con el pelo recogido como si se acabara de levantar de una fiesta, se recogió el pelo y se puso lo que quedaba de vestido o el fondo del vestido. Sí, digamos que es un camisón O un de seda, ¿no? Como muy lujoso. El tirantito, el otro que no se ve, se le cayó como si fuera algo accidental y ella sutilmente se agarra el resto de la falda, ¿no? Para mostrar su fino tacón que remata en punta y que pareciera que es de satín, ¿no? Todo sumamente elegante y lo que se habla es de una sencillez extravagante. ¿Por qué? Porque es sumamente sencillo, pero como tú bien dices, al mostrarnos ciertas partes del cuerpo y la posibilidad de que se te puede caer el tirante, ¿no? De la nada, pues también está irrumpiendo dentro de esta manera de ver otro tipo de moralidad, ¿no? Ya en un mundo, pues francamente secular. Sí, ¿no? pero si tú vieras una mujer estando en París en ese 1900 vestida así, hubieras dicho es una prostituta, que a lo mejor viene borracha o drogada, si Es te la una ves. digna dama, ella trae como este estilo más de la moda que vemos, ahorita vamos a ver aquellas mujeres que se dedicaban a la danza, al cabaret, ¿no? Y que inclusive, como la retrata Toulouse-Lautrec, ¿no? Tienen como un maquillaje claro. mucho más acentuado, tienen otro aspecto interesante, se llevan el chongo hasta arriba de la cabeza como para ganar altura y como para violentar el espacio, entonces vemos como efectivamente como tanto el dandy como la bella dama pueden fácilmente transitar dentro de la vida nocturna de los cabarets a los palacios, ¿no? Entonces esa es la figura que tienen estos personajes, como podemos ver aquí la figura de un dandy, ¿no? Un hombre que viste un traje lujosísimo, ¿no? Hecho a la medida, pero vean cómo la corbata, el corbatín, le queda desabrochado, ¿no? Tiene como un poco más rebelde él, ¿no? Sí, con este bastón que pareciera de cetro, ¿no? Un bastón de mando, como si se abriera entre las multitudes, el guante, siguiendo la tradición, ¿no? De los nobles, ¿no? Aunque ya no hay nobleza y defienden esta cualidad de ser burgueses, de ser parisinos, de ser hombres y mujeres de la ciudad, ¿no? Es una moda urbana. Y en cambio, aquí vemos un cartel en donde se festeja la fiesta, la vida nocturna de este el maravillosa... Folies Bergère, las bailarinas Exacto, de la noche, los cabarets, claro. Y Montmartre es justo esta colina singular que ya es como en la zona fronteriza, ¿no? Hay como un ámbito rural y aquí es donde se da, digamos que la zona roja sería en aquel... donde está la catedral de nuestra madre, Montmartre. Maravillosa y donde vivían los bohemios, ¿no? Entonces, y siguen viviendo. Y siguen viviendo y muchos de ellos pues quedaron enterrados en el cementerio, ¿no? Porque pidieron así voluntariamente. Entonces sí, efectivamente es esta zona bulliciosa de relajamiento social y que se puede ver cómo el arte no solo ya es la pintura de caballete, sino que en este mundo capitalista y de difusión empiezan a ver estos carteles publicitarios y grandes maestros que realizan estas imágenes. La noche famosa sí. Ese es de Pizarro. De Pizarro. Que es increíble. Gran. Hablamos de alguien que pintaba como Pizarro hace no mucho. Exacto, mexicano, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como en México también se deja ver, un poco tardío, pero el estilo impresionista. Aquí vemos, el impresionismo trabaja con la luz. Y aquí lo interesante es que trabaja con la luz de la noche, la luz de las bombillas, que empiezan también a cambiar la cotidianidad, ¿no? De repente las calles oscuras inhabitables se empiezan a iluminar y la gente alarga sus jornadas, ¿no? Y entonces puede estar mucho más tiempo en la calle y el reto que tienen los pintores con esta pincelada rápida y frenética de poder captar una ciudad iluminada por la luz artificial. Bellísimo ese cuadro. Luego, ese México también forma parte del arte y de los pintores que quieren asemejarse a esos famosos europeos, ¿no? Cézanne, Monet, Pizarro, ¿cuál? Por supuesto, muchos pintores mexicanos justo en esta época logran algunas becas para poder estudiar y empaparse de las tendencias europeas, que como un poco decía
gracias al Porfiriato, ¿no? Que había traído, que era un gran admirador de todo aquello que era francés, como Julio Ruelas, que inclusive Julio Ruelas, al caer enfermo de tuberculosis en Montparnasse, pide ser enterrado ahí mismo, ¿no? Y pide no regresar nunca más a México. Diego Rivera irá a París, estará un tiempo y después regresará a México y cambiará el destino de la pintura mexicana junto con otros pintores, Alborozco, que no fue, Saturnino Herrán, pero muchos de ellos anhelaban ir a París como la meca artística, ¿no? Y también gracias a que anualmente se hacían exhibiciones en donde cada país tenía un pabellón y en donde esta idea de la concepción, la globalización que hoy podríamos entender, se empieza a trabajar desde este momento. Por último, esta pareja en una marina, sentados al lado de unas barcazas, ¿de quién es? Este es de Manet, que hay Monet y Manet, no confundir. Ajá, Manet primero, luego Monet. Manet nunca se hace llamar impresionista, aunque prefigura todo el impresionismo, acompaña y apoya a este movimiento, y lo que vemos hacia 1874 es como no todo es la vida de la ciudad, sino también estos tiempos libres que tienen los jóvenes y cómo van hacia las afueras de París con un clima mucho más benéfico, con contacto a la naturaleza, ¿no? Y se representan igual con ropas ligeras, ¿no? Y en compañía de jóvenes. Y por último, ¿con cuál nos vamos? Pues yo creo que sería muy interesante mencionar la figura de las mujeres. A mí me gusta mucho esta obra de la joven decadente después del baile, como la idea de que la mujer ya sale de noche, toma sus riesgos, ¿no? Al pertenecer a la bohemia, y esto le causa, digo, bajo la mirada más tradicional, pues el desprestigio, ¿no? Porque la mujer tendrá que vivir en el ámbito doméstico. Ella está toda lánguida, ¿no? Lánguida, tirada en un sillón verde, con una cruda que no se puede ni mover. Exactamente, deteniendo un libro, ¿no? Entonces también esto tiene que ver la vida nocturna, la concepción de que ella es libre, pese a que tiene que asumir ciertas consecuencias de esta libertad, pero la presencia del libro, ¿no? Como la idea de la educación, de la participación activa de las mujeres que tanto amenazó en aquel momento, ¿no? Y que se representa vivamente en esta magnífica obra de Ramón Casas hacia 1899, ¿no? Que se llama La joven decadente después del baile. Pues como siempre, toda una cátedra en pocos minutos, así se va a llamar tu sección, Cátedra en pocos minutos. Nuria Galán, ¿dónde te localizan, dónde te siguen, dónde te leen? Por las redes sociales, con mi nombre, en el Palacio de la Escuela de Medicina también, ahí nos pueden encontrar y visitar cuando gusten. Muy bien, pues con esto vamos a una pausa. En 88.9 Noticias, información que sirve en iHeartRadio y en todas las redes del mundo mundial de Eddie Warman.